Les decía que estábamos hablando de la creación del universo, de cómo Dios hizo todas las cosas, eh, cómo Dios en la manera como hizo las cosas muestra su carácter, muestra los principios que regulan su actuación, la manera ordenada como Él planifica, como Él ejecuta, como Él supervisa todo lo que hace. Además de eso, vimos que el objetivo principal de la creación era la creación del hombre, pero que Dios creó antes todo su entorno y creó todos los animales. Vimos que los hombres el hombre fue creado a imagen de Dios. Vimos que la sexualidad tenía por objetivo principal, es decir, la sexualidad hablando del género, más bien de que los hizo varón y hembra, tiene que ver no con la sexualidad en sí misma, sino que tiene que ver con la necesidad de relacionarnos el uno con el otro, con la necesidad de no estar solos. Cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, descubrió un gran problema para la humanidad, y es que la soledad disminuye, la soledad vuelve a las personas egocéntricas, la soledad, es decir, una persona que no se puede relacionar, que no puede amar, que no puede compartir, que no se puede sacrificar por otro, pues es una persona que no puede crecer, que no puede avanzar. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea que el propósito de haber creado hombre y mujer no era en sí un propósito sexual, sino un propósito más bien emocional, un propósito que tenía que ver con sentir básicamente la compañía. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Tiene que ver con compañía, tiene que ver con afecto, tiene que ver con la solidaridad, o sea que necesitamos el uno del otro para poder crecer y para poder pues mantener la virtud más importante de una criatura, que es la humildad, que la humildad es el reconocimiento que tiene la criatura de que es una criatura y que todo se lo debe a su creador. Entonces todo eso no era posible si el hombre estaba completamente solo, si no tenía a otro igual a él para relacionarse y para establecer una relación íntima y profunda con otra persona. Ahora, ya hemos visto la creación, ya hemos visto que el propósito fundamental del hombre es ser imagen de Dios. Dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza y señoré, que eso quiere decir que el hombre fue creado para señorear y que el hombre fue dotado de autoridad para gobernar la creación, fue dotado por Dios de autoridad, de sabiduría, para que toda la creación se sometiera bajo sus pies. Así fue creado el ser humano. Pero ahora, hoy vamos a ver un poquito acerca de la creación en sí, que tiene otras funciones, que tiene otros propósitos como tal. Y la Biblia nos dice en el Salmo número 19 que una de las funciones de la creación es hablarnos de Dios. El Salmo 19 del 1 al 6 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y continúa diciendo cómo sale el sol, cómo amanece un día. Todo ese salmo habla de las dos revelaciones de Dios, pero la primera parte del salmo habla de la revelación de Dios que está implícita en la naturaleza, en lo que él creó. Y esa parte del Salmo es la que corresponde al versículo 1 y al versículo 6, del versículo 1, perdón, hasta el versículo 6. Toda la creación nos habla acerca de la persona de Dios, da un testimonio acerca de Dios, acerca de muchos atributos de su carácter, y también nos da un testimonio acerca de su grandeza y de su poder. Esa es la función de la creación frente al ser humano, frente a los que vivimos sobre esta creación. Esa creación tiene esa función. Imagínense que tanto el cielo como la tierra, el sol, la luna, las estrellas y todo tiene como función hablarnos de Dios. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuanto más nosotros, que no somos parte de esa creación, sino que somos seres hechos a imagen de Dios,
cuánto más nosotros tenemos que hablar con nuestras vidas, hablar con nuestras reacciones, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Tenemos que hablar de Dios. Fuimos creados para eso. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para su gloria, para la alabanza de su gloria. Así el cielo, así la tierra, así el sol, la luna, las estrellas, pero en muchísima más magnitud, el ser humano es el ser por excelencia, es la criatura por excelencia a la cual Dios le ha delegado el glorificar su nombre y el manifestar la grandeza de Dios en nuestras vidas y en nuestra conducta. Ahora, la creación como tal también tiene una función que es una función de testigo. Cuando hablamos de un testigo, y específicamente donde encontramos esta función, que es en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, cuando hablamos de que la creación es un testigo, estamos hablando de un juicio, ¿cierto? La idea de testificar aquí tiene que ver con testificar en un juicio ¿contra quién? Contra el incrédulo, contra el impío. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 20, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Si retrocedemos un poquito, en el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso está en un contexto de cómo va a ser juzgado el impío, cómo va a ser juzgado aquella persona que, por decirlo a Dios, no, por decirlo así, no tiene al Señor Jesucristo. Aquella persona que va a ser condenada. Recuerden que la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo, pero que el que se rehúsa a creer en Él ya está condenado y la ira de Dios está sobre él. Eso está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Qué va a suceder con esas personas que ya están condenadas? Es decir, ¿con qué argumentos se condena a una persona? Recuerden que cuando hay un juicio, independientemente de que la persona sea culpable, para poder condenarla tiene que haber una parte acusatoria, tiene que haber una parte acusatoria. Y no vamos a hablar del tema del juicio de los inconversos o del juicio de los perdidos, porque no pertenece a ese tema. Lo que sí podemos decir es que la creación en aquel momento testificará contra el impío. Todo lo que nosotros hemos visto, el sol, el cielo, la luna y las estrellas, se convierte en un testimonio a la hora del juicio. Y estoy hablando a la hora del juicio de quiénes, de los que no han creído en el Señor Jesucristo, por supuesto, de los que no han aceptado el testimonio del Evangelio. Pero supongamos que hay una persona, supongamos que se presenta ante el tribunal del gran trono blanco, el tribunal de Dios, y esa persona nunca ha escuchado el Evangelio. Vamos a suponer que esa persona nunca hubiese escuchado el Evangelio y dice, no tuve la oportunidad de salvarme porque nadie me predicó el Evangelio. Bueno, esa persona no se puede salvar. No se puede salvar aunque nunca haya escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un testimonio en contra de esa persona. El testimonio de la creación, el testimonio de todo lo que existe. Todo lo que existe habla y reclama que hay un creador. De la misma manera que cuando uno ve a un edificio y sabe que hubo un ingeniero y que hubo un arquitecto, y aunque no estén ahí, la existencia de ese ingeniero y de ese arquitecto que diseña los planes es indiscutible. De la misma manera, la existencia del universo, con toda su gloria, con toda la inteligencia y con toda la sabiduría del diseño que hay plasmado en todas las cosas, desde un átomo hasta las cosas más grandes del mundo, todo tienen un diseño inteligente que es la marca de Dios y la evidencia de la existencia de Dios, de tal manera que la creación
se convierte en un testigo que acusa al pecador. ¿Por qué? Porque le demuestra al pecador que Dios sí existe y que él es una criatura que tiene que rendir cuentas ante el Creador. La tercera función de la creación o la tercera cosa de la creación la tenemos en Romanos capítulo 8 y dice que la tierra gime esperando nuestra manifestación. Eso es bien bonito porque dice que la tierra gime y está con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8 y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué significa eso? Recuerden lo que acabamos de leer acerca de cómo creó Dios al hombre y lo colocó sobre la tierra y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de la tierra y en todo lo que ha sido creado. ¿Qué significa que la tierra fue sujetada a vanidad? Bueno, principalmente cuando Dios crea al hombre y lo crea en justicia, en santidad, a imagen suya, con una capacidad moral, con una sensibilidad para cuidar de la creación. Recuerden cuando abraza a la mujer y dice, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, por eso se llamará varona y le pondré mi mismo nombre. El hombre tenía una capacidad para administrar, amar, proteger, guardar a la creación y por eso Dios lo pone en autoridad para que señoree sobre toda la creación. Pero el hombre caído no tiene esa capacidad. El hombre caído no puede ser justo. El hombre caído no puede administrar correctamente el universo que Dios le entrega. Y ahí es cuando Dios, por decirlo así, se puede decir, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que la creación fue sujetada a vanidad. ¿A la vanidad de quién? A la vanidad del ser humano, a la incapacidad del ser humano para hacer lo correcto, para hacer lo justo. Y nosotros vemos todos los desastres climáticos que hay por el abuso que el hombre hace de la creación. Pero también dice el libro de Romanos que la sujetó en esperanza. ¿En esperanza de qué? La creación también espera un día ser habitada por el Hijo de Dios, por el Señor Jesucristo y por toda la iglesia redimida del Señor Jesucristo, que en ese entonces recuperará la dignidad, la capacidad, la santidad, la justicia, el equilibrio moral, emocional que tenía Adán y Eva antes de la caída. Entonces, ahí es donde se dice que la creación espera ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, cuando ya no sea el hombre pecador caído el que la gobierne, sino el hombre regenerado, glorificado y transformado por el poder del Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu. Entonces, esas son unas cosas importantes que nosotros debemos saber de la creación. Sin embargo, y es triste decirlo, hay personas que niegan la existencia de Dios a pesar de la evidencia de la creación. Y muchas veces, bueno, muchas veces no siempre, cuando vamos al colegio, no sé qué estarán enseñando ahora en los colegios, pero cuando íbamos al colegio nos enseñaban las teorías del Big Bang, las teorías del caldo atmosférico, las teorías de la evolución, las teorías de la generación espontánea y una cantidad de teorías que excluían a Dios. Afortunadamente teníamos una materia llamada religión que contrarrestaba todas esas falsedades y todas esas cosas absurdas. Pero en estos días la situación está complicada y tenemos una situación de personas que niegan, como decía un documental que quiero que se vean, pero hoy voy a presentarles un fragmento de ese documental.
Hoy voy a presentarles un fragmento de ese documental porque quiero que vean y también quiero que ustedes lo vean completo. Es posible, es posible que ya lo conozcan, es posible que ya lo conozcan, pero de todos modos, bueno, yo lo he visto tantas veces y, y la verdad es que yo disfruto mucho cuando lo veo, disfruto mucho cuando lo veo. Voy a colocarles solo un pedacito. Me dicen si lo escuchan bien o si hay algún problema, por favor. Está totalmente fuera de lugar. Solo somos simples cosas flotando en una roca en el espacio. Somos no solo figurativamente, pero literalmente polvo de estrellas. No tienes que ir a la iglesia en Navidad y se trata de ser buenos. Y de eso se tratan todas las religiones. ¿Eres atea? ¿Sí? ¿Te vas a suicidar? Me gustaría. ¿Eres ateo? Sí. Necesito saber en qué creer. ¿Cómo qué sucede Sí, cuando no mueres? quiero ser una bolsa de polvo. Dave, ¿eres ateo? Sí, ¿Cuándo te convertiste en ateo? como a los 12 años. El creer en Dios no tiene sentido para mí. Es la cosa más tonta. Es para quienes no pueden aceptar el hecho de que van a morir y podrirse en la tierra, como lo haré yo. Y eso les da cierto alivio ante ese pensamiento, porque no es una idea agradable. ¿Eres ateo? Sí. Sí, lo soy. Sí. Sí. Sí, señor. ¿Eres ateo? Lo soy. Sí, soy ateo. Sí lo soy. Alex, ¿crees que Dios existe? No, no creo. ¿Hace cuánto eres atea? Yo diría que desde que tenía unos 15 años. ¿Entonces no crees en la existencia de Dios? No, de verdad no. ¿Qué pasó cuando tenías 15? Comencé a cuestionar todo y empecé a pensar en la lógica que hay detrás de las cosas. Cada vez que se habla de este tema, no se nos muestra ninguna evidencia de que existe un poder superior. Si lo hubiera, te garantizo que casi todo ateo inmediatamente aceptaría la idea de que hay un poder superior. ¿Son ateos? Sí. Sí. ¿Por qué? Creo que quizás no he visto evidencia, supongo. Yo crecí en una familia cristiana y al paso de algunos años en la preparatoria y como fui creciendo me di cuenta que no hay mucha evidencia que respalde ese sistema de creencia. ¿Estás abierta a la evidencia? Yo creo que estoy abierta a la evidencia, solo que tendría que ser extraordinariamente convincente como algo fuera de este mundo. Si te mostrara evidencia, evidencia razonable, ¿la escucharías? Sí, lo haría. Tú eres alguien que no tiene fe ni cree en un poder superior o un creador. Pero si te mostrara evidencia, ¿cambiarías de opinión porque eres un demente abierta? Por supuesto, absolutamente. Ojea las páginas del libro que te acabo de dar. Mira las imágenes de color. Y te haré una pregunta. ¿Crees tú que ese libro puede existir por accidente? ¿Que la nada produjo las imágenes de color de ese libro? ¿Que esa tinta verde, amarillo, naranjo, azul cayó del cielo para formar esas bellas imágenes? ¿Y que luego la tinta negra cayó del cielo o de la nada para formar palabras y frases coherentes, mayúsculas y puntos y comas con significado? ¿Que los números de páginas cayeron del cielo en correcto orden y que se autoarchivaron con una cubierta sin trabajo y así tenemos un libro? Obviamente un diseñador inteligente diseñó el libro, ¿no es correcto? Sí. ¿Ves a dónde voy con esto? Sí. Dime qué es el ADN. Es el ácido desoxirribonucleico y es lo que define nuestros cuerpos y nuestras células y todo lo que nos hace quienes somos. El ADN de nuestro código biológico, como el binario de ceros y unos, la información de quiénes somos o lo que nos hace ser como somos, nuestra apariencia, como estamos hechos y todo eso. Tus genes instruyen a tus células cómo hacer tus ojos y de qué Sí, color sí. serían, y tu cabello, tu sí. estatura, tu personalidad.
Lo llaman el libro de instrucciones para la vida. Básicamente. TED. Lecciones que valen la pena compartir. Todo lo que eres o lo que será hecho comienza como un pequeño grupo de instrucciones dentro de cada célula. Siempre que tu cuerpo quiere hacer algo, revisa las instrucciones, lo busca allí y lo realiza. El manual de ti tendría 46 capítulos, uno por cada cromosoma. Cada capítulo de nuestro manual contiene entre 48 y 250 millones de letras. Es un total de 3.2 billones de letras. Este es el lenguaje secreto del ADN. Es el libro de la vida. Manual de instrucciones de la vida. Sí, Manual de instrucciones para la vida. sí. El ADN está hecho de genes y los genes dan instrucciones a las células. Así es como crece tu cuerpo. ¿Sabías que esas instrucciones, el manual que trae tu ADN y solo tu ADN, extendido de punta a punta, llegaría hasta el sol y de regreso varias veces? Ese libro de instrucciones es tan comprensible. El ADN es la información genética codificada en las células de todo ser viviente. Instruye a las células en cómo crecer y funcionar. Los genes determinarán si nuestra piel será oscura o clara, de ojos marrón o azules o rojos, verdes o amarillos, pelirrojos trigueños o rubios, ser alto o no alto, o el color de nuestras plumas, si fuéramos pájaros. Se trata de humanos, peces, animales, insectos o vida vegetal. El modo en que nuestros cuerpos lucen y funcionan, todo ha sido ya preescrito en el asombroso libro de nuestro ADN. ¿Qué piensas de la mentalidad de alguien que cree que un libro se formó de la nada? Creo que sería una locura. ¿Crees que un libro podría autocrearse? No lo creo. Claro que no. No. Algo imposible, Sí. Cualquier cosa podría pasar por accidente pero y de la eso... nada. Bueno, No podría ocurrir. No lo creo. Imposible. Sería como decir que una explosión causó que todo lo que hace un avión 747 se juntara todo por accidente, sin que haya algo de inteligencia detrás de ello. Es un buen punto. ¿Tú crees que el ADN ocurrió por accidente? No, yo creo que se desarrolló en el transcurso de muchos milenios de evolución y desarrollo. El ADN existe en todo lo que vive, en toda cosa viviente. Sus orígenes no importan. El hecho de que haya información inteligente nos dice de que debe haber un diseñador inteligente. ¿Esto te hace pensar? Sí, de vez en cuando pienso al respecto. Es que... sí, es complicado, definitivamente. Bueno, el ADN es complicado, pero lo que quiero decir es muy simple. Libro, diseñador de libro. ADN, diseñador inteligente. Dios, ¿tiene sentido? Sí. ¿Eres ateo? Lo soy. ¿Qué pensarías de alguien que cree que un libro físico puede hacerse a sí mismo? Sería muy tonto. No puede hacerse a sí mismo. ¿Qué opinas de la mentalidad de alguien que piensa que el libro de instrucciones para la vida, el ADN, se hizo a sí mismo? Creo que también sería tonto. Habría que investigarlo. Es ateísmo. Exactamente. ¿Qué pensarías de la inteligencia de alguien que cree que el libro de instrucciones de la vida se hizo a sí mismo? Bajo nivel de inteligencia. ¿Que el ADN es un accidente? Puede que no sea tan inteligente. El ADN no pudo hacerse a sí mismo, es imposible. Sí. ¿Tiene sentido? Sí, ¿Esto te hace pensar? sí. ¿Qué pensarías de alguien que creyera que el ADN, el libro de instrucciones para la vida, ocurrió por accidente? Y no hablamos tan solo de seres humanos, sino de toda forma de vida: pulgas, gatos, perros, elefantes, vacas, caballos, árboles, plantas, todo tiene ADN, el libro de instrucciones de la vida. Lo que hace que el libro en tus manos luzca tan insignificante comparado con la infinita inteligencia que debió crear el libro de instrucciones de la vida. ¿Entiendes lo que digo? Sí. ¿Tú crees que el ADN ocurrió por accidente? Yo creo que pudo ser. Explícame cómo un programa se pudo autodiseñar de la nada y saber cómo hacer un ojo humano de una jirafa, de un elefante. Gatos, perros, cachorros, flores, aves, árboles, cada cosa viviente tiene un ADN que es tan complejo que es inconcebible. Debió haber un genio más allá del razonamiento humano que lo diseñó. Y decir que ocurrió al azar es mucho más tonto que creer que un libro ocurrió al azar. Yo solo estoy razonando contigo, no quiero ganar una discusión. Sí, Solo entiendo. digo que puedes concebir algo que tiene absolutamente sentido común. Usted es ateo, entonces cree la imposibilidad científica de que nada. Lo creo todo. No puede ser nada.
Tiene que comenzar en algún punto. Yo no diría que la nada creó algo. Tuvo que haber algo en el comienzo. ¿Te gusta Richard Dawkins, verdad? Sí, bueno, la verdad, sí me gusta. ¿Crees que la nada lo creó todo? ¿Una imposibilidad científica que él cree? ¿Tú no crees en un creador de todas las cosas? Si él dice eso, yo diría que es algo muy extraño. Pero lo dice. Es una locura. La nada no puede crear nada porque es nada. ¿Todo? No, porque la nada no puede realizar acciones. No tiene sentido. Partiendo de la idea de que la nada lo creó todo, ¿qué es lo que dice Richard Dawkins? Tal vez malinterpretas a Richard Dawkins, porque estoy seguro que él no dijo eso. Es ridículo. El profesor Richard Dawkins, argumentalmente el ateo más reconocido mundialmente, cree que en el principio no había nada, y que luego la nada lo creó todo. En un intento por justificar su creencia admitiendo que desafía el sentido común, el erudito profesor llama a la nada algo. Vean la reacción de la audiencia. Por supuesto que es contraintuitivo obtener algo de la nada. Y claro, que el sentido común no permite obtener algo de la nada. Por eso es interesante. Debe ser interesante para poder dar origen al universo del todo. Algo muy misterioso tuvo que dar origen a la formación del universo. Es exactamente de lo que hablo al decir nada, pero lo que sea es algo muy simple. ¿Eso es gracioso? Pues yo creo que es un poco gracioso tratar de definir la nada. Quería simplemente terminar con esa reflexión, la parte que tiene que ver con la creación. Tenemos el argumento más contundente, tenemos la evidencia más contundente de la existencia de Dios. El argumento más contundente es todo lo que está creado. No hay manera de pensar que no existe un Dios. Es completamente absurdo y nosotros tenemos que estar preparados para digamos, contender, si esa de pronto sea la palabra, o de rebatir los argumentos absurdos de las personas ateas. Y al mismo tiempo, nosotros cada día tenemos que alimentarnos de ese testimonio de la naturaleza, porque no es solamente, o sea, por lo menos yo me gozo cada vez que veo este documental, porque veo todas las evidencias que, aunque no las necesito, porque todos los días hablo con Dios, porque lo llevo en mi corazón, porque su palabra me ha dado vida, porque tengo 50,000 testimonios de su existencia y no necesito probarla. De todos modos, la naturaleza nos ayuda a afirmar nuestra fe, porque ella continuamente y permanentemente está testificando del poder de Dios. Vean cuán grande es, por decirlo así, la evidencia que nosotros tenemos. Vamos entonces a pasar a un segundo tema en este momento. Bueno, vamos a hablar ahora pasamos al capítulo 3, y en el capítulo 3 el tema que predomina es el tema de la caída. Aquí comienza la caída. El capítulo 1 y 2 contiene toda la creación del mundo, la creación del hombre y los principios eternos. Esos dos capítulos son importantes porque, es decir, solamente en esos dos capítulos se puede establecer cuál es la voluntad perfecta de Dios para el hombre y para el universo. En esos dos capítulos. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 3 comienza la historia de la caída y cómo el hombre cayó de su posición y cómo la tierra también fue afectada por esto, de tal manera que comienzan las cosas a no marchar conforme a lo que Dios había determinado, por así decirlo. Comienzan las cosas a marchar con otro orden, con otro propósito, y por eso a partir de aquí ya no podemos determinar que todo lo que está sucediendo es agradable delante de Dios. Es permitido por Dios, mas no es agradable delante de Dios. Entonces vamos a comenzar estudiando la caída en el capítulo 3 y leemos del versículo 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, aquí tenemos digamos, el relato inicial de cómo Dios lo reveló, de cómo Dios mostró de la manera como el tentador irrumpe en el jardín del Edén. En este momento, de pronto, si nosotros no conocemos el resto de la Biblia, no podemos identificar quién es el tentador, no podemos entender exactamente qué pasó, pero cuando nosotros vamos al final del Apocalipsis, del libro, en el desenlace de este libro, por eso es que es importante entender que la Biblia tiene coherencia, que la Biblia tiene, que está sincronizada, que todos los libros de la Biblia, a pesar de que fueron escritos por hombres que no se conocieron, por épocas distantes y culturas diferentes y momentos históricos diferentes y situaciones sociales y culturales diferentes, la Biblia tiene una unidad de pensamiento, una unidad temática, un desenlace, un desarrollo, y uno de los problemas que tenemos es que estudiamos la Biblia sacando pedacitos de pedacitos y no estudiamos la Biblia toda de Génesis al Apocalipsis. Cuando vamos al Apocalipsis descubrimos que este tentador, que esta serpiente es llamada la serpiente antigua y que la misma Biblia nos aclara que es el diablo y que es Satanás. Bueno, dice que era astuta más que todos los animales de la tierra y habló a la mujer. Este versículo que tenemos aquí, que es el versículo 1, es la primera vez que se adultera la palabra de Dios. ¿Cómo era la palabra de Dios que le había dado a Adán? Dios había dicho, y miren el cambio en las ideas, miren la adulteración tan sutil, miren cómo un pequeño movimiento gramatical en una frase puede cambiar todas las intenciones de lo que Dios ha dicho. Dios le dijo al hombre, de todos los árboles del huerto podrán comer. De todos los árboles del huerto podrán comer. Si nosotros vamos al capítulo 2, en el versículo 5, dice que Dios, en el versículo 9, perdón, dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice que Dios hizo una innumerable cantidad de árboles que había en el huerto del Edén. Y de esa innumerable cantidad de árboles, nos hablan de dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por supuesto que se conocían los nombres de todos los árboles, pero la Biblia nos quiere mostrar algo señalándonos el nombre en específico de estos dos árboles. Y la frase de todo árbol puedes comer implica libertad, implica libertad. No había un código de reglamentaciones que estrecharan la libertad del hombre, no lo había. El hombre no era una persona que estaba completamente maniatada y que no podía desarrollar su creatividad, sus capacidades, ejercer su libertad y disfrutar de toda la creación. No. De todo árbol del huerto podrás comer significa abundancia. De todo árbol del huerto podrás comer significa libertad. De todo árbol del huerto podrás comer significa confianza. Todo es para ti, ¿cierto? Excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no puedes comer porque ese día morirás. Ese fue el primer evangelio. Ese fue la primera palabra que regiría la vida de Adán y de Eva. Entonces, ¿cómo estaba regida la vida de Adán y Eva? Por una
plena, abundante y generosa libertad para disfrutar de todo lo que Dios había creado. Pero existía un árbol en el centro del huerto del cual estaba prohibido comer. Solamente un árbol estaba prohibido comer. Esa prohibición de ese único árbol en medio de miles de árboles de los que sí se podía comer, implicaba una relación de autoridad entre Dios y Adán. Implicaba, y de esa orden que se da, donde Dios se reserva el derecho y dice de este árbol no, de esa orden que Dios da a Adán, se fundamenta esa relación de autoridad, de su sometimiento del hombre hacia su Dios. Cada día que pasaba en que Adán y Eva obedecían este mandato, absteniéndose de ese árbol y disfrutando a plenitud de todos los árboles del huerto, se afianzaba la relación entre Dios y el hombre, se fortalecía, era como estar bajo esa protección, bajo esa cobertura, bajo esa autoridad. Cada vez que Adán y Eva pasaban un día sin mirar ese árbol, sin pensar en esa prohibición, Adán y Eva estaban bajo autoridad. Y el señorío de Dios sobre los hombres estaba establecido ahí. Y ese señorío de Dios sobre los hombres era el que reglamentaba ¿qué cosa? La relación de Dios con el hombre. Y la relación de Dios con el hombre era la que lo mantenía a él unido a la fuente de vida. ¿Cuál es la fuente de vida? Dios. Cuando nosotros queremos conectar un aparato a la fuente de energía, utilizamos un enchufe, ¿cierto? Y a través de ese enchufe que introducimos en el tomacorriente, a través de ese enchufe que tiene que estar introducido ahí, es que el fluido eléctrico llega al aparato eléctrico y lo hace funcionar. Si yo lo desenchufo, él no puede recibir la corriente eléctrica. ¿Cuál era el enchufe aquí para que podamos entender? El árbol del conocimiento del bien y del mal era el enchufe que tenía unido al hombre con su creador en una relación voluntaria. Es decir, es como yo enchufo la lámpara, pero si no quiero, la desenchufo, ¿cierto? Y así lo hizo Dios. Aquí está el árbol. Si ustedes quieren estar enchufados conmigo, si ustedes quieren disfrutar de todo lo que yo les doy, y no solamente de la creación, sino de la vida misma que fluía de la boca de Dios. Recuerden cómo hizo Dios al hombre. Amasó, ¿cierto? Del polvo de la tierra, hizo su cuerpo y luego sopló sobre él de su aliento y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y la vida que el hombre tenía provenía ¿de qué? De la boca de Dios, del aliento de Dios. Y el hombre tenía que decidir si quería seguir recibiendo ese flujo de vida que provenía de Dios. ¿Cómo lo podía mantener? Enchufado. ¿Cómo se enchufaba? Obedeciendo. El asunto no es el árbol, el asunto es la obediencia. Fue el mandamiento entregado por Dios a Adán y Eva y la obediencia a ese mandamiento lo que hacía que el hombre permaneciera en comunión con Dios. Y al hombre permanecer en comunión con Dios, la vida de Dios fluía para él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tentador viene y ¿qué es lo que hace? Adultera el mensaje. Un mensaje donde queda claramente explícito que Dios nos da amplia libertad, que Dios crea todas las cosas para que la disfrutemos, pero que Dios quiere y demanda también obediencia y sometimiento a Él para que podamos vivir. Ese era el mensaje. Pero Satanás lo adulteró y dijo con que no puedes comer de todo árbol del huerto. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Exagera la prohibición e ignora la libertad y desdibuja el carácter generoso, amplio de un Dios que entrega todo sin reserva. Lo desdibuja a un Dios
que nos reprime y que nos impide las mejores cosas que Él puede dar. Cambia totalmente el perfil de Dios. Apunta hacia la bondad del corazón de Dios. Y en un simple juego de palabras, coloca a un Dios que se está reservando una bendición. Dice, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol serás igual a Él. Es decir, Dios es tan mezquino que no quiere que tú seas igual a Él. ¿De dónde proviene esa mentalidad satánica, diabólica, de llegar a pensar que una criatura, un ser que depende de su creador, no solamente para existir, sino para subsistir, puede llegar a ser, ser igual a su creador? Es como que yo hago un muñeco y el muñeco puede convertirse en mí misma. Es totalmente una locura. Es una mente completamente enferma y anormal. Pero ese fue el pensamiento que inundó la mente de Satanás. Cuando era el guardián del trono de Dios, dijo allá en lo alto, dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Dice el libro de Isaías, revelándonos lo que había en el corazón de Satanás y cómo se contaminó. Cuando él miraba al trono de Dios, el trono que él tenía que salvaguardar, que él tenía que cuidar, él codiciaba ese trono y decía, yo me voy a sentar un día en ese trono y seré como Dios. Esa misma mentalidad diabólica de querer ser igual a Dios, que es la cosa más horrenda que hay y al mismo tiempo más absurda, esa misma mentalidad es la mentalidad que el diablo le está inoculando a Eva. Esa mentalidad fue la que trastocó la palabra que salió de la boca de Dios. De todo árbol podrás comer, pero esa mentalidad trastoca la palabra de Dios, la contamina, la adultera, y Dios se convierte en lo que no es, en la mente de la persona que escucha esa basura. Por eso es supremamente importante que nosotros sepamos que escuchamos, que nosotros sepamos que la palabra que recibimos es palabra pura y que no ha sido adulterada, que salió de la boca de Dios y que nos es entregada limpia y pura, sin ser trastocada y sin desdibujar en absolutamente nada los rasgos de un Dios amoroso, tierno, generoso, bondadoso, que quiere para nosotros lo mejor, pero que nos quiere para Él, porque nos creó para Él, para su gloria. No nos quiere lejos de Él, no nos quiere independientes de Él, nos quiere dependientes de Él, nos quiere en conexión con su vida. O sea, quiere que seamos suyos, porque realmente somos suyos, porque Él nos creó. Entonces, Eva por primera vez escucha un Eva y Adán. Ahora vamos a entender mejor el asunto. Por primera vez ellos escuchan el evangelio de la prosperidad, el evangelio antropocéntrico, el evangelio de todo lo que tú toques es tuyo, el evangelio viejo de solamente visualízalo, deséalo y confiésalo, decrétalo, ordénalo. Ese es el evangelio absurdo, estúpido y supremamente diabólico que coloca al hombre en el trono de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando el evangelio falso y adulterado de Satanás te dice que todo lo que toque la planta de tus pies puede ser tuyo, que todo lo que tú confieses con tu boca, eso debe suceder, que todo lo que tú visualices con tus ojos va a ser tuyo, está diciendo que tú eres un pequeño Dios, o más bien un gran Dios, que tienes derecho a tener todo lo que desees, todo lo que pienses, todo lo que hables. El evangelio que te dice que puedes dar órdenes a Dios, que puedes decretar cosas, que te está colocando en la posición de Dios, ese evangelio es supremamente viejo. Ese es el evangelio de Satanás, que solamente moviendo unas comas y solamente moviendo unas frases lo convierte en algo supremamente destructivo y mortal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos escuchando. Bueno, entonces, ¿cómo respondió la mujer? Bueno, la mujer al principio dijo, no es así, pero después, vamos al versículo 6, después de que escuchó, vamos a ver que en el versículo 6
sucede algo en los sentidos de esta mujer, en la percepción de esta mujer. Ojo, cuando escuchamos al diablo, la percepción de nuestros sentidos es trastornada. Nuestros sentidos se trastornan y ya no vemos las cosas como realmente son. Ojo, nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído, ¿cierto? Ya no vemos las cosas como realmente son. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y eso no lo había visto. No lo había visto porque cuando Dios dijo que ese árbol producía muerte, ella nunca deseó la muerte. El árbol, antes de que ella interactuara con la doctrina de Satanás, ella no deseaba ese árbol, porque el árbol era símbolo de muerte, de ruptura, de perdición. Pero ahora lo ve con unos ojos diferentes y dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. No solamente lo vio y lo vio provocativo, delicioso, sino que en su corazón lo deseó y en su corazón imaginó lo que podía suceder en ella, la sabiduría que podía alcanzar si lo probaba, y deseó todas las cosas que Satanás inoculó en su corazón, y deseó todas las cosas que Satanás un día deseó, que es ser como Dios. Allí fue donde el pecado se anidó en su corazón. Como dice el libro de Santiago, que nadie diga que es tentado. Voy a buscar la cita. A ver, vamos a buscar la cita por aquí. En Santiago 1, si la anoté, vamos a Santiago para que entendamos la dinámica de la tentación. Santiago 1, del 13 al 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el versículo 6, Eva fue atraída y seducida por la concupiscencia de Satanás, por la perversidad de Satanás, fue atraída y seducida. En el versículo 6 de Génesis. Versículo 15, entonces la concupiscencia, es decir, entonces cuando Eva empezó a mirar y ya el árbol no significaba para ella muerte, sino algo provocativo, empezó a mirar y ya el árbol no significaba ruptura, sino ni desobediencia, sino sabiduría y crecer como Dios, ser más grande de lo que ella era. Dice, ahora vamos a Santiago 1:15. Vamos a Santiago 1:15, ya leímos del 13 al 14. Dice ahora el 15, entonces la concupiscencia, que es el desorden de ¿qué? De nuestros sentidos, de nuestros apetitos. Dice árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todos sus apetitos, sus deseos se contaminaron, se distorsionaron. Y dice Santiago en el 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, la concupiscencia ha concebido, ha deseado, ha engendrado eso en su corazón, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, es decir, ella alargó su mano, tomó del fruto, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos al libro de Génesis nuevamente. Estamos en el versículo 3 y vamos a leer el versículo 6 con todo detenimiento. Espero que todos tengan su Biblia en la mano. Estamos en un punto donde es imprescindible tener la Biblia en la mano. Imprescindible en esta materia. Si usted no tiene la Biblia en la mano, no va a entender nada. Versículo 6. Vamos a leerlo lentamente, con entendimiento. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Paremos ahí. Y dice, y fue
a buscar a su marido. Dice así. Y tomó de su fruto y comió y fue a buscar a su marido. No, no lo fue a buscar. No fue a buscar a Adán. ¿Por qué no fue a buscar a Adán? Continuemos leyendo. Dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ella. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos simultáneamente, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Una pregunta, para que me la respondan por el chat, la primera que responda aquí por el chat, una pregunta, ¿dónde estaba Adán cuando Eva mordió el fruto? ¿Dónde estaba Adán? A ver, ¿quién me responde por el chat? Ábranme el chat y respóndanme, ¿dónde estaba Adán cuando Eva mordió el fruto? Nadie sabe dónde estaba Adán. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, pastora, la estamos escuchando. ¿Alguien puede abrir el micrófono? Karen, ¿los puedes desmutear? Necesito que alguien me diga dónde estaba Adán. En el chat todos escribieron una gran mayoría. Pero no veo el chat. No me salió aquí. ¿Puedes leerlo, Karen? Sí. Dice, al lado de ella, a su lado, con ella, al lado de ella, junto a ella. Ok, listo, gracias. Todos escribieron, es que yo no lo estaba viendo. Ok, listo, entonces sí están leyendo. Gloria a Dios. Adán estaba al lado de ella. Adán estaba al lado de ella. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Bueno, y no fue a Adán al que le dieron la autoridad. ¿Por qué se quedó callado? No sé cuántos hombres hay conectados, pero hay un libro que se llama El silencio de Adán, ¿cierto? Y el pecado no siempre es cuando hacemos algo. El pecado muchas veces es cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Y por lo general, es un pecado mucho más grave no hacer lo que tenemos que hacer. No hablar cuando debemos de hablar es más grave. Óigase bien, es más grave que hablar de más. Es más grave que hablar de más, es más grave que una necedad. Un silencio cuando debemos hablar es una aceptación de las cosas que hay. ¿Dónde está la autoridad de Adán? Adán fue hecho para hablar. Escuche, Adán fue hecho para hablar, porque Adán fue hecho a imagen de Dios y Dios es un Dios que habla. El Génesis comienza diciendo, y dijo Dios. Hebreos nos dice que por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y cuando Dios habla a su pueblo de Israel, le dice, oye Israel, estas palabras que yo te doy, se las repetirás a sus hijos. O sea, tú hablarás. Alguna vez leyendo algo de hebreo, yo no sé hebreo, pero leyendo algunas cosas de hebreo, dice que la palabra varón, significa literalmente el que sella o sellar. Y se refiere a una confirmación de algo. O sea, no se refiere a un sello como tal, como cuando uno sella algo, sino como cuando uno afirma algo, como cuando uno dice, así es, esto es lo correcto, o como cuando uno dice, no es así, incorrecto. Y Adán fue creado con esa autoridad para repetir
o reproducir la palabra de Dios. Esa es la función del hombre en la tierra. Y la autoridad del hombre sobre toda la creación, e incluida sobre su esposa, está determinada por la capacidad que él tiene de reproducirle a su esposa y a sus hijos lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. De hecho, en el capítulo 2, antes de la creación de la mujer, vamos al capítulo 2 de Génesis, antes de la creación de la mujer está el versículo 15 al 17, donde al parecer, vamos al 16, Dios le dio esta palabra al hombre. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Recuerdo que en uno de las inquietudes que había en el chat, en la clase pasada, es que una mujer decía, y me impactó porque era una mujer que decía que no servimos como ayuda idónea, o sea que en ese momento fallamos. Claro que fallamos, claro que fallamos. En ese momento Eva falló. En ese momento Eva, como decimos nosotros, se la embarró. Pero hubo una embarrada mayor, y es que el hombre no hizo lo que tenía que hacer. Repito, la autoridad del varón sobre todo lo que Dios ha creado y sobre todo lo que Dios ha puesto bajo su cuidado está determinada por la capacidad que tiene el varón de reproducir la palabra de Dios a todas las personas que están bajo su cuidado. Es una responsabilidad sagrada y Dios se la entregó a Adán junto con todos los árboles, junto con todos los animales. Le entregó Dios a Adán, la responsabilidad de cuidar de su palabra. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Véalo en el versículo 17, está antes de la creación de la mujer. Cuando Dios crea a la mujer y se la trae a Adán, y Adán en su santidad, en la justicia que él poseía por ser imagen de Dios, reconoció que ella era igual a Dios, era igual a él en su dignidad, pero tuvo que decirle, de ese árbol no podemos comer. Él tuvo que decirle. Y si él estaba allí, su deber era impedirlo. Por eso es que toda la raza humana cae. Porque si Adán, escuchen bien, si Adán no hubiese estado al lado de Eva, Adán no hubiese caído y Adán hubiese podido redimir a Eva. Se necesitaba un redentor que pusiera su vida por los pecadores. Y entonces la redención fuese necesaria solamente para las mujeres y no para los hombres. Porque Eva comiera, entonces Adán, que estaba por allá lejos, inocente de lo que estaba pasando, iba también a recibir la vergüenza y el juicio. No, él era inocente. Él no pudo impedirlo porque no estaba. No, Adán no es inocente. Adán es culpable. Es culpable por su silencio. Hermanos, y este relato que hay aquí, que es el relato más triste desde que comenzamos a estudiar la Biblia, es el relato más triste porque es el relato cuando todo se desmorona, cuando todo se derrumba por un error, por un pecado, por una codicia, por traicionar a Dios, por desconfiar, por olvidar su palabra, por olvidar su amor, por olvidar todo lo que él había hecho. Pero este cuadro es el cuadro de la caída. Es el cuadro de la mujer caída y el hombre caído. Repito, este es el cuadro de los matrimonios caídos. El hombre no habla y la mujer habla demasiado. Qué difícil es hacer hablar a un hombre. ¿Cuán contados son los hombres que hablan? El prototipo de un hogar que sigue el esquema de este matrimonio caído
Es el hogar donde la mujer pasa todo el día hablando y el hombre permanece completamente callado, sin ejercer la autoridad. ¿Qué es ejercer autoridad? Ejercer autoridad es hablar la palabra de Dios a mi casa, a mis hijos, a mi esposa. Ahí es donde está la autoridad. Y a eso debemos la pérdida de la autoridad. Si nos contamos aquí, nos vamos a dar cuenta que hay mayoría siempre de mujeres buscando a Dios y buscando su palabra, y la mayoría debiera ser de hombres. La pérdida de la búsqueda, de la autoridad, tiene que ver con el silencio del hombre, repito, y la habladuría de la mujer. Son dos rasgos de la caída. Son dos rasgos de la caída. Bueno, hermanos, vamos a mirar algo que de repente es interesante aclarar. ¿Qué significa el árbol? Exactamente, ¿cuál es el problema? La clave está en el nombre del árbol. El árbol se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. En palabras más simples, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el árbol prohibido. Entonces, ¿qué significaba ese árbol? El conocimiento del bien y del mal. Es la capacidad que tiene un ser de determinar por sí solo qué es bueno y qué es malo. El conocimiento del bien y del mal tiene que ver con una independencia moral para yo determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese momento, si ustedes se dan cuenta, no existe la ley de Moisés. No existe el no robarás, no matarás, no adulterarás. ¿Por qué? Porque eso no lo hay en el corazón del hombre. Solamente hay un árbol del que no se puede comer, que se llama el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el conocimiento del bien y del mal está reservado solamente para Dios, que es el soberano de todo lo que existe. Voy a tratar de decirlo en otras palabras. La autoridad suprema de Dios es determinar por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. El único ser competente moralmente para decir que algo es bueno y que algo es malo, es Dios. Solamente Dios. Y eso es lo que se denomina el jardín del Edén, la sumisión. O sea, qué es bueno y qué es malo, lo tiene que decir Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas. Porque nosotros no tenemos esa autoridad moral para definir qué es el bien y qué es el mal. Y cuando Dios dice de este árbol no come, lo que le está diciendo a Adán y Eva es: ustedes deben depender de mí para determinar cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Una dependencia de Dios. Es el reconocimiento de su autoridad sobre todo lo que existe y sobre todo lo que puede llegar a ser. Cuando el hombre decide, o la mujer, o como ustedes quieran tomarlo, ya sabemos que los dos comieron al mismo tiempo y los dos se le abrieron los ojos al mismo tiempo y los dos sintieron vergüenza al mismo tiempo. Entonces, cuando el hombre decide comer de ese árbol, decide hacer exactamente lo que el diablo está diciendo. Decide ser su propio juez moral. Decide que será él mismo el que determine qué es lo bueno y qué es lo malo. Decide que va a sacar la autoridad de Dios de su vida para determinar sus hechos. Decide que él se coloca en el sillón de Dios. Y él es el que va a determinar qué es bueno y qué es malo. Y ese pensamiento satánico, diabólico, ha avanzado tanto, que hoy en nuestros días tenemos movimientos ideológicos que
no solamente contradicen, sino que atacan de una manera violenta los principios de Dios, de tal manera que cosas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre homosexuales, se pone al estudio moral de los hombres para saber si los hombres consideran que es bueno o que es malo. Ya la opinión de Dios, entre comillas, porque no se trata de opinión, se trata del decreto de Dios, que es el único ser moral que puede decretar que algo es bueno o algo es malo. Pero ellos dicen, ya lo que la Biblia diga, ya lo que Dios diga, pues eso, ¿qué nos importa si nosotros somos nuestros propios jueces morales? Eso es lo que significa comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Significa la obstinación mental de hacer lo que a mí me da la gana. Eso es lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 2, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y por ese motivo, porque hacíamos era la voluntad de nuestra carne, es decir, lo que deseamos, y la voluntad de nuestros pensamientos, lo que consideramos correcto, al margen de lo que Dios diga, al margen de su palabra. Y dice, por vivir así, por vivir en nuestra propia ley, por vivir en nuestras propias normas, por regirnos por nuestros propios códigos morales, que son los que determinan para nosotros mismos si algo es bueno o algo es malo. Nuestros deseos, nuestros pensamientos. O sea, yo pienso que esto es así, como las personas que acabamos de ver que las entrevistan. No, yo pienso que el universo es un conjunto de accidentes que sucedieron. No, yo pienso que el ADN fue algo que se formó por un proceso evolutivo de muchos años y esa es mi verdad y tú tienes que respetar mi verdad porque yo me rijo por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, yo soy mi propio juez. Yo determino qué es cierto y qué es falso. Yo determino qué es correcto y qué es incorrecto. Yo determino qué es justo y qué es injusto. Y sacamos afuera a Dios. Ese fue el pecado. El árbol no tenía nada. Todo lo que Dios creó es bueno. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Lo que sucedió fue que el hombre dijo, me voy a desligar de Dios, me voy a desligar de su yugo, un yugo que era supremamente fácil y una carga que era supremamente ligera, como dijo el Señor Jesucristo, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero aún ese yugo lo aborrecieron, en medio de todas las libertades, en medio de todas las comodidades. Eso es lo que significa el árbol, independencia, el poder pensar por mí mismo, el poder adquirir conocimiento, no para rendirme ante el Dios. En Primera de Corintios estamos estudiando las dos clases de conocimiento, el conocimiento terrenal y diabólico, el conocimiento que si bien puede tener muchas verdades, pero que no le da la gloria a Dios. Ese conocimiento que procede del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, de nuestra naturaleza caída, frente al conocimiento de las cosas de Dios. ¿Por qué la gente no quiere estudiar la Biblia? Porque tiene sus propios conceptos. ¿Por qué la gente se duerme en un curso bíblico? Porque no le importa lo que Dios diga. Ellos tienen sus propias creencias, ellos tienen sus propios conceptos. ¿Por qué encontramos a una iglesia donde se predican sueños, visiones, filosofías, psicología, libros de otros autores diferentes a los autores bíblicos? ¿Por qué? Porque al hombre le gusta comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al hombre le gusta decir, esto es así, y no Dios dice en su palabra que es así. Y si Dios dice, ¿es porque es así? No, no. No, no, no.
Ahora le decimos a un joven que la fornicación es pecado y ellos te dicen, ¿y por qué? Si nos estamos cuidando, tú puedes decir, bueno, porque puedes quedar embarazado. Te dicen, no, eso no importa, nosotros nos estamos cuidando. Bueno, la fornicación es mala porque te puede dar una enfermedad. No, nosotros tenemos nuestras propias precauciones. ¿Por qué razón es mala fornicar? ¿Quién lo dice? Y como se ha perdido el temor a Dios, ya nosotros no respondemos porque Dios lo dice, porque este cuerpo es de Dios, porque yo tengo que usarlo conforme a los ordenamientos de Dios, porque yo no puedo hacer con un cuerpo que le pertenece a Dios lo que a mí me da la gana, porque yo no puedo pensar que algo es bueno o es malo, porque eso es pensar lejos de Dios, eso es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es independencia total. Ahora, esa independencia nos sitúa en una posición de que me parezco a Dios ¿en qué? En que Dios es soberano, es decir, puede hacer todo lo que Él quiere hacer, porque todo lo que Él quiere hacer es justo y es correcto. A Dios le plació salvarnos, a Dios le plació escogernos, pero todo lo que Dios le place, según el puro afecto de su voluntad, es justo, es bueno, porque Dios es santo. Pero todo lo que a mí me place hacer, muchas veces ni es bueno, ni es justo, ni es santo, ni es conveniente. ¿Por qué? Porque soy una persona caída, porque soy una persona en pecado, porque no puedo sentarme en el sillón de Dios, porque en ese sillón de juez solamente Él se puede sentar sin incurrir en una injusticia. Entonces, el hombre tomó de eso y las consecuencias no se dejaron esperar. ¿Qué sucedió? Vamos a mirar las principales consecuencias del pecado. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí está la primera consecuencia. Pero antes de hablar de la primera consecuencia, yo quiero que miremos este versículo que acabamos de leer, porque dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba, dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y eso narra un acontecimiento cotidiano en la vida de Adán y Eva, y era que Dios los visitaba en el huerto y que Dios hablaba con ellos en el huerto, que ellos podían oír la voz de Dios, que había una hora, en algunas Biblias dice a la hora de la brisa o a la hora de la tarde, había una hora y un momento en que Dios se acercaba al hombre y hablaban. Y había transcurrido así todo el tiempo, pero ahora están en pecado, ahora están en vergüenza. Y cuando oyen la voz de Dios, en vez de correr hacia Él, como quizás lo hicieron todos los días anteriores, en vez de correr hacia Él, dice que entonces se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y eso es interesante, que Dios conoce nuestro pecado, pero Dios, estando en pecado, Él nos llama. Y tenemos que pedirle a Dios que tanto nosotros como todos los que son llamados tengan la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Pero desde que el hombre pecó, el hombre se esconde de Dios. Y por eso a nadie le gusta. Por ejemplo, si uno invita a alguien a la iglesia, eso es una de las cosas complicadas. Si lo invitamos a cine, o si lo invitamos a una fiesta, o si lo invitamos a cualquier cosa, inmediatamente van. Pero si es a la iglesia, hay 50,000 excusas. Se esconden. ¿Por qué? Por una naturaleza caída que rechaza la voz de Dios. Bueno, dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La segunda consecuencia es miedo. Es la primera vez que el hombre experimenta miedo. El miedo es la emoción más destructiva
que experimenta el ser humano. Y todos hemos experimentado el miedo. Y aún todos en este proceso de santificación tenemos muchos miedos. El miedo es el peor enemigo del ser humano, porque el miedo es la consecuencia más grave del pecado. Y es lo contrario de lo que Dios nos dice en su palabra. Dios dice, no temas, no temas, no temas. Miles de veces es la frase que más se repite. No temas, cree, cree, ten fe, cree. Es lo contrario de la fe. Aparece el miedo con todo su poder destructivo. Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dicen algunos estudiosos que antes de la caída, sus cuerpos estaban cubiertos como de una luz, como de la gloria de Dios, que había algo resplandeciente en sus cuerpos, que no les permitía sentir vergüenza, que no les permitía sentirse mal, que se sentían cómodos, satisfechos, felices con ellos mismos y felices entre ellos mismos, pero ahora se sienten desnudos. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Si nos damos cuenta, Dios está llamando al hombre y sabemos por los atributos de Dios que Dios sabía lo que pasaba, Dios sabía lo que Adán había hecho, pero aún así lo llama, lo llama. Dios sabía que había comido del fruto, pero aún así le pregunta. ¿Por qué lo llama y por qué le pregunta? Hermano, porque lo más importante que tenemos que hacer para nuestra salvación y que el mundo entienda que lo más importante, el primer paso para ser salvos es llegar a la presencia de Dios y confesar. Ningún pecado que no se confiesa puede ser expiado. La confesión del pecado es vital. Nosotros al ir a la presencia de Dios, no importa en el estado que estemos, tenemos que ir confesando nuestro pecado. Y Adán, con su conciencia entenebrecida por el pecado, no tiene la capacidad de confesar, pero Dios lo interpela con sus palabras, con sus preguntas. ¿Por qué tienes miedo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Son preguntas que Dios conoce, pero se las está haciendo a Adán. ¿Para qué? Para que Adán conteste, para que Adán confiese, por que en la confesión hay una liberación, se abre una puerta con la confesión a la limpieza que Dios ofrece. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Pero Adán, lo único que tenía que decir es sí, comí del árbol, te fallé. Era todo lo que tenía que decir, pero no lo decía. ¿Por qué? Porque otra consecuencia del pecado es que cauteriza la conciencia. Dios nos dio una conciencia que es prácticamente su propia voz, la voz de Dios, la voz de la justicia, la voz de la verdad. Pero esa conciencia quedó trastocada por el pecado. Y nosotros, cuando escuchamos la voz de la conciencia, buscamos inmediatamente en nuestra mente una excusa para declararnos inocentes. Y casi siempre esa excusa tiene que ver con una habilidad para echarle la culpa a otra persona de lo que ha sucedido. Todas nuestras excusas tienen que ver con una evasión que tenemos de nuestra propia culpa y una proyección de esa culpa en otra persona, aún en la naturaleza. Y si nosotros decimos, tú hiciste eso, sí, pero lo que pasó fue que ese día amanecí enferma. Nadie tenía la culpa de enfermarse. Sí, tú hiciste eso, sí, pero lo que pasó fue que me entró una llamada y me atrasé. Tú hiciste eso, no, lo que pasó es que estaba estresado porque tengo mucho trabajo. Siempre tenemos una excusa para evadir el pecado, cuando lo único que tenemos que decir es sí, yo lo hice, sí, yo fui. El hombre caído perdió la capacidad de confesar y de responsabilizarse por sus actos. Y muchos seres humanos y muchos cristianos viven echándole la culpa de todas sus desgracias a los demás. Esta es la señal del hombre caído, en la conciencia del hombre caído. Nunca somos nosotros culpables. Siempre la culpa la tiene mi mamá, que me maltrataba cuando era chiquito. Mi papá, que se fue de la casa. Yo soy así por culpa de los demás. No. No.
yo soy responsable de las decisiones que tomo. Pero el hombre caído le proyecta la culpa al otro. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por compañera, o sea, de una manera u otra ella tiene algo de culpa, pero el más culpable eres tú porque tú me la diste a ella por compañera. A ver si captamos el echarle la culpa a Dios. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente también fue creada por Dios, de tal manera que el culpable es Dios. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, bueno, miren qué tremendo esto, porque antes de emitir Dios el juicio sobre el pecado de Adán y Eva, lo primero que va a emitir es una voz de esperanza. El primer juicio lo va a llevar Satanás por esta tentación. Y vamos a mirar el versículo 14. Y en ese juicio contra Satanás hay una luz de esperanza para la humanidad. Se conoce como el primer evangelio. Vamos a mirarlo, o la primera vez que se predica el evangelio. Versículo 14 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Pueden subrayar el versículo 15 para los que no lo sepan. Esta es la primera promesa de redención, la primera promesa de redención. Le habla a la serpiente y la serpiente está representando aquí a Satanás. Y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos simientes aquí, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y Dios dice, pondré enemistad entre estas dos simientes. Ahora, la simiente de la mujer, le dice a Satanás, te herirá en la cabeza. Esa es una herida de muerte. La simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañal. Esa es una herida que nos pone a cojear. Es una herida que nos tumba, pero que no nos derriba. ¿Quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es Cristo. La simiente de la mujer es Cristo. Bueno, hay muchos estudios acerca de esto. Sabemos que es Cristo, pero uno de los motivos es, bueno, primeramente porque fue Cristo el que hirió en la cabeza a Satanás cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo despojó a los principados, a las potestades, triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el infierno, triunfó sobre la muerte y triunfó sobre el pecado. Esa victoria fue en la cruz del Calvario. Fue una herida en la cabeza a Satanás, ¿cierto? Pero Él murió, Jesús murió entre una cantidad de vejaciones y torturas, como una herida en el calcañal, que nos hace caer en un momento dado, pero luego sana y nos levantamos. Y esta promesa que tiene que ver con el triunfo del Señor Jesucristo, tiene que ver también con el triunfo de la iglesia. Número uno, Satanás está herido de muerte. Su herida fue en la cabeza. Pero él, a su vez, dispara dardos a nuestras vidas, que son como una herida en el calcañal. A veces cojeamos, a veces nos arrastramos, a veces nos caemos, pero siempre, siempre, siempre venceremos. En todas estas cosas, dice el Señor, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces miramos las consecuencias, como recapitulando: vergüenza, temor y ruptura, separación de Dios, que son cosas supremamente graves que se van a manifestar luego.
Vamos a mirar rápidamente los juicios específicos que Dios hizo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor, versículo 16, estoy leyendo, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Versículo 16, ¿qué significará la última parte del versículo? Bueno, que le va a doler tener hijos, ya eso lo entendemos, ¿cierto? Los dolores del parto, etcétera, etcétera. Y si no es con parto, es con cesárea y eso igual duele. Eso es mentira aquí que cuando a uno le hacen cesárea, no, solo que los dolores de parto son antes de dar a luz y los dolores de la cesárea son después de dar a luz. Pero de que la mujer sufre dando a luz, sufre porque eso fue un decreto divino y así es. No hay nadie que dé a luz y diga, no, yo no siento nada, esto es la felicidad, la maravilla. No, de pronto no sentiste nada porque te hicieron cesárea, pero después cuando te intentaste parar, el dolor fue espantoso y terrible y quizás duró mucho más que un dolor de parto que dura solamente un día y este dura muchos días. Bueno, pero esa parte ya la entendemos, pero ¿qué dice? Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, esto es bien interesante porque la palabra que aparece de que tu deseo será para tu marido es la misma frase que aparece en el capítulo 4 cuando Dios le está hablando a Caín acerca de la rabia que él tiene contra Abel. Capítulo 4, versículo 7, vamos a buscar la misma frase ahí. Dice el Señor a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa a ti será tu deseo? Es de un término hebreo teshuga, que significa un deseo de gobernar, un deseo de controlar, es un deseo de controlar. Para decirlo rápidamente, una de las maldiciones de la mujer o una de los juicios de Dios sobre la mujer es que la mujer siempre quiere dominar a su marido, siempre quiere dominar al marido. Es una característica de la mujer caída. La mujer caída le cuesta trabajo aceptar la autoridad del marido y quiere por diferentes medios dominarlo y hacer que él haga su voluntad. Es un juicio de Dios, tiene que ver con la caída, tiene que ver con la naturaleza caída de la mujer, el querer siempre que el marido haga la voluntad. Y encontramos todo eso cuando empezamos a ver por lo menos a Sara tratando de manipular a Abraham para que haga lo que ella dice. Y así vemos una cantidad de mujeres y aún en nuestros propios días y aún en nuestra propia casa, en nuestro propio caso podemos de pronto recordar todas las veces en que tratamos de gobernar a nuestros esposos, tratamos de salirnos con la nuestra, tratamos de manipular, unas con gritería, otras con llanto, otras manipuladoras. La mujer por naturaleza es bastante manipuladora y quiere gobernar a su marido. Y eso es un juicio de Dios, eso es un juicio. ¿Por qué? Porque dice, él se enseñoreará de ti. El juicio no tiene que ver con la autoridad que Dios le había dado al hombre. No, ambos juicios son dos cosas que no es que Dios las está haciendo, sino que son consecuencias. Es decir, la mujer caída ya no se quiere someter a nada. ¿Por qué no se quiere someter a nada? Pues porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y se cree Dios. Tenemos eso adentro, como que yo tengo la razón, lo que yo digo es como es, una incapacidad para reconocer al otro y una inclinación a vivir sobre mis propias normas. Entonces, no es que Dios está castigando a la mujer poniendo él en su corazón el deseo de controlar al hombre. No, es que ahora la mujer caída quiere controlar al hombre, pero va a verse frustrada siempre porque el hombre ahora se va a enseñorear de ella. Ojo, y estoy diciendo ahora, se va a enseñorear de ella. Algunas personas pueden decir, bueno, pero Adán no era el jefe, Adán no era la autoridad. Sí, pero la autoridad cuando no está caída no se enseñorea. ¿Qué significa enseñorearse? Es tomar posesión del otro, maniatarlo, usarlo.
Cuando Juan y Jacobo le dijeron a Jesús que si se podían sentar uno a su derecha y otro a su izquierda, Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones y que los que ejercen autoridad se enseñorean de los pueblos. ¿Qué quiere decir Jesús ahí? Eso es lo que hacen en el mundo. En el mundo las autoridades se enseñorean de los pueblos, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser más grande, el que quiera tener autoridad, se debe convertir en el siervo de los demás. La autoridad está ligada no a enseñorearme del otro, sino a servir al otro, a velar por el bienestar del otro, no a usar al otro, ni enseñorearme del otro. La palabra enseñorearse tiene que ver con un ejercicio de una autoridad por una persona caída que busca simplemente su propio provecho, busca simplemente la exaltación de su propio ego. Como cuando el hombre dice, yo soy el varón y a mí me respeta y tú me obedeces y tú te sujetas porque yo soy la autoridad. Eso es una verdad, pero está siendo proclamada por una criatura caída, por una criatura en pecado, que se está enseñoreando, aprovechando la ocasión de esa autoridad. Recuerden, enseñorearse no es lo mismo que tener autoridad de parte de Dios. El que tiene autoridad de parte de Dios es un servidor de los demás. Cristo dijo, no he venido para ser servido, he venido para servir. Y nosotros estamos aquí para servir. Y Dios pone al hombre y a la mujer en una posición de servirse el uno al otro. Bueno, entonces ese fue el castigo de la mujer. ¿Hizo algo Dios ahí? No. Quizás lo que hizo fue aumentar el dolor de su parto, pero lo otro tiene que ver con la propia caída como tal. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno. El juicio aquí consiste en que la tierra ya no es el jardín del Edén. Y es algo bien interesante, porque cuando Dios en el capítulo 1 y el capítulo 2 le habló a la tierra, por así decirlo, dijo, produzca la tierra toda clase de árboles, toda clase de frutos. O sea, la orden de Dios para la tierra fue producir árboles con fruto, con semilla, hierba verde, cosas buenas. Pero ahora la tierra, por causa del pecado del hombre, va a producir cardos y va a producir espinas. ¿Qué significa eso, hermano? Que no existían esas cosas. En el jardín del Edén, Dios dijo que vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera. No había cardos, no había espinos. Y pienso que no habían plagas y no habían virus y no habían nada destructivo. Todo era bueno, todo era perfecto. Pero el pecado trajo una descomposición en la naturaleza y empezaron a crecer los cardos, las espinas, la roya, las plagas, las cosas que destruyen todo este universo tan perfecto que Dios creó. Y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Adán fue creado para labrar la tierra, así que el trabajo no era un juicio. Lo que es un juicio es que ahora el trabajo le produce sudor, le produce dolor. El trabajo ya estaba creado, pero el trabajo era fácil porque la tierra estaba bendita, porque la tierra era fructífera, porque la tierra era fácil de trabajar, pero ahora la tierra es árida, tiene espinos, tiene cardos, y ese trabajo se incrementó de una manera que el hombre terminaría extenuado y sudando.
Y finalmente, el juicio por el pecado es que moriría. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muerte. ¿Creó Dios al hombre para que muriera? No, la muerte es la paga del pecado, es el castigo por el pecado. Dios creó un árbol que se llama el árbol de la vida, pero el hombre no quiso comer del árbol de la vida. El hombre quiso comer del conocimiento del bien y del mal, del que estaba prohibido, para convertirse en su propio juez moral y romper su relación y su dependencia con su creador. Pero no quiso el árbol de la vida. Dios le dio al hombre la oportunidad de tener vida eterna, la vida eterna que procede de él. Pero al romper la comunión con Dios, la vida se corta, la vida termina y heredamos la muerte. Bueno, finalmente el versículo 20 registra algo interesante. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Resulta que en la primera promesa de redención está implícito que la simiente de la mujer sería la que salvaría a la humanidad de todos estos dolores, consecuencias del pecado. Cuando Dios dijo, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, implicaba la derrota total de Satanás y la redención total del hombre. Y a partir de ahí, el hombre esperaba un descendiente. A partir de ahí, se creó en el corazón del hombre, que esta es la fe que les permite vivir, se creó en el corazón del hombre la esperanza de que del vientre de Eva o de una descendiente de Eva vendría un Salvador, alguien que le diera una estocada final al diablo y que los libertara de todos esos juicios por el pecado. Entonces, para Adán resultó que era mucho más importante la función que tenía la mujer dentro del plan de redención, que era traer al Salvador, traer al Redentor. Y por eso a partir de ahí él le cambia el nombre a la mujer y la deja de llamar varona y ahora la llama Eva. Eso es bueno en cierto modo porque le está reconociendo que ella será la madre de la descendencia que vendrá. Reconocerá que de su vientre vendrá la salvación, por decirlo así. Pero es malo porque echó por tierra aquel nombre que le daba a Eva la dignidad de ser igual a él. Y a partir de allí, Adán, el hombre caído, ya no vio a la mujer como alguien igual a él. Y lo único valioso que él veía en una mujer era la capacidad que ella tenía para procrear hijos, porque de esa manera redimiría la humanidad a través de un hijo que vendría de su vientre. Pero aquella varona que era igual a mí, que era carne de mi carne, hueso de mis huesos, aquel aspecto del compañerismo entre Adán y Eva, aquel aspecto fue muriendo y empezaron las diferencias a ser más relevantes que la igualdad. Y empezó el hombre a ver a la mujer simplemente por su capacidad para procrear y no por su capacidad para ser ayuda idónea, para compartir la vida con él, para socializar con él, para establecer una relación que lo hiciera más grande, porque así fue como Dios lo vio. No es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea y se la haré de tal manera que puedan tener comunión, que puedan entenderse, que puedan hablar, que puedan ayudarse, que puedan colaborar. Todo eso se desmoronó y comenzó una relación basada en las diferencias. Tú por tu lado, yo por el mío. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Bueno, tratemos de terminar este pasaje, ya nos faltan pocos minutos. Vamos al versículo 21, y esto es supremamente importante. No sé, bueno, esas consecuencias ya las vimos. Ok, aquí vamos al versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, lo primero que hizo Dios en el versículo 21 fue cubrir la desnudez de Adán y Eva. Recuerden que ellos habían hecho unos delantales de hojas de higuera, para tapar la vergüenza ocasionada por su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dios le quitó esos delantales y les dijo, ustedes tienen que ser cubiertos con pieles de animales. Dios sacrificó un animal. Por primera vez hubo un sacrificio. Recuerden que Dios había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y hubo muerte espiritual porque hubo una ruptura con la relación perfecta que tenía el hombre con Adán. Dios con Adán. Y hubo muerte espiritual en el sentido de que hubo un juicio de muerte sobre él. En ese momento, Adán y Eva fueron sentenciados a muerte. La muerte ya estaba sobre ellos. Es decir, les quedaban unos años de vida, pero morirían. Y ya no podían comer del árbol de la vida, porque si hubiesen comido del árbol de la vida sin ser redimidos, hubiesen quedado en ese estado. Así como el diablo que no se puede convertir, que no se puede arreglar. Dios les retira el árbol de la vida, los deja con un juicio de muerte, pero les enseña algo supremamente importante, y es que en ese día debió morir Adán, debió morir literalmente. Adán y Eva debieron morir, pero no murieron. Pero sí hubo un cordero que murió por causa de ellos. Un cordero que Dios sacrificó para quitar la piel y cubrir con esa piel la vergüenza de Adán y Eva. Y desde ese momento Dios le enseñó a Adán y Eva que el pecado no se quita con hojas de higuera. En otras palabras, que el pecado no se cubre con religión ni con buenas obras, que la paga del pecado es muerte y que alguien tiene que pagar el precio. Y que la única forma de que el hombre sobreviva es que haya un sustituto inocente que pague por él. Que las hojas de higuera no sirven para tapar la vergüenza. Que tenemos que ser cubiertos con algo superior, algo duradero, algo más fuerte. En este caso es simbolizado por las pieles de animales, que simbolizan la justicia perfecta del Señor Jesucristo, que es la que necesitamos para vivir. La justicia de Jesús, porque la nuestra son como hojas de higuera. Las religiones, las buenas obras y todo lo que tratamos de hacer para justificarnos delante de Dios son como hojas de higuera que Dios aborrece. Dios quita esas hojas de higuera y coloca la cobertura perfecta, pieles de animales. Un animal inocente murió. Dios hizo el primer sacrificio. Génesis 3:21 contiene el primer sacrificio. Y a partir de allí, Dios, que fue el primero en realizar el primer sacrificio, también Dios será el que realice el último sacrificio. Al conjunto de todos los sacrificios que comenzaron con el sacrificio del cordero, que continúan con el sacrificio que ofreció Abel y todos los animalitos que se sacrificaron hasta que vino Cristo y fue sacrificado en la cruz del Calvario. Todo ese conjunto de sacrificios, desde este hasta el del Señor Jesucristo, se conocen como la línea escarlata o la línea de la sangre, que simbolizan todos los sacrificios por el pecado y se terminan con el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, porque una vez que Cristo paga por el pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, es importante este sacrificio porque este es una forma de Dios decir, tu pecado no puede ser limpiado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La religión no cubre el pecado. Y el único que puede cubrir tu pecado soy yo mismo. El único que puede darte una cobertura adecuada a tu desnudez, a tu vergüenza, soy yo mismo. Dios realiza el primer sacrificio y Dios realiza el último sacrificio. En el versículo 23 dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
Lo sacó del lugar de la delicia, del lugar del deleite, del lugar del placer. El huerto del Edén, la palabra Edén significa delicia, significa placer. Y él sale de un lugar de placer a un lugar de trabajo, a un lugar de sudor, a un lugar de sufrimiento. Versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que hay un lugar que fue ocultado, hay un lugar de la creación que fue ocultado por Dios. Yo les tengo aquí un mapa que contiene 2 de los ríos que rodeaban el jardín del Edén. El jardín del Edén era irrigado por 4 ríos. 2 de esos ríos desaparecieron, por decirlo así. El río Pisón, ¿cierto? Y el río Gihón. Esos 2 ríos desaparecieron, no aparecen en el mapa. Recuerden que Dios está diciendo aquí que puso un ángel que guardara el camino al jardín del Edén. Entonces, los que quedaron son los otros 2 ríos, el río Tigris y el río Éufrates, de lo cual se deduce, aquí tenemos el río Tigris, aquí tenemos el río Tigris y aquí tenemos el río Éufrates. ¿Dónde quedan esos 2 ríos? Esos ríos están, se convierten en un círculo, miren aquí, entre los 2 se cierran así y encierran 3 zonas diferentes que son una parte de Irak, esta parte de aquí es Irak, esta parte de aquí es Siria y esta parte de aquí más arriba es Turquía. Los ríos nacen en Turquía. Así que este es el escenario donde, por decirlo así, desapareció el jardín del Edén. De hecho, Turquía, Irak, Siria, por ahí fue la Torre de Babel, por ahí fue el lugar donde se querían meterse, esto explica muchas cosas acerca de la rebelión de la Torre de Babel, que como que quieren estar en el lugar de donde Dios los sacó, por así decirlo, porque pues se reconoce que esas tierras son supremamente ricas y supremamente prósperas, aunque hay desiertos ahí, pero entonces hay petróleo, hay una cantidad de cosas, pero estos ríos en particular son ríos que se los pelean estos 3 países. El río nace en Turquía, luego va descendiendo y riega a Siria y por último llega a Irak, y tengo entendido que hay una crisis, hay una discusión, una disputa entre los 3 países porque esos ríos son vitales para la economía, para la agricultura de esos 3 países. Entonces, por ahí estaban esos 2, los otros 2 ríos desaparecieron, el lugar desapareció, lo cual significa que no es posible encontrarlo, por lo menos sabemos que es ahí, ¿cierto? Entonces tenemos una promesa de redención, tenemos un primer sacrificio y aquí dejamos nuestro relato. Dice que Dios escondió el camino al árbol de la vida, pero luego cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 2, 7, hay una promesa. Vamos a Apocalipsis ya para terminar, 2 citas y cerramos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Volveremos a ese lugar? Sí, volveremos, los redimidos. Y vamos a Apocalipsis 22, versículo 2, nuevamente hablan del árbol de la vida. Apocalipsis 22, versículo 2, está hablando de la Nueva Jerusalén, del lugar a donde iremos los redimidos por Cristo. Dice Apocalipsis 22, 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Entonces, fíjense que cuando Dios vuelva a abrir el camino al árbol de la vida, las naciones serán limpias, serán salvas, serán sanas, pues las naciones que se conviertan a Cristo, por supuesto.